Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Les damos la más cordial bienvenida este jueves 29 de abril de 2021 con mucha información en el Día de la Danza, la antesala al Día del Niño y por supuesto no podemos pasar por alto las consecuencias de la granizada que afectó ayer gran parte del centro de la República Mexicana, de manera particular la capital del país. Para dar inicio con la información, saludo a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y a mi querida amiga Karen Rivera. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafael. Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Qué gusto saludarlos en esta noche. La verdad es que ya viste algunos de los avances que tendremos el día de hoy, Rafa. También es jueves de cine y veremos qué propuestas nos trae Julio López. Pero tiene razón, vamos a comenzar porque las lluvias torrenciales de ayer por la noche afectaron a varias alcaldías de la Ciudad de México y la caída de granizo fue tal que una de las estructuras metálicas del Templo Mayor colapsó. Platicamos con la directora Patricia Ledesma y esto es lo que nos dijo. La zona arqueológica de Templo Mayor no solo tiene el edificio principal, tiene otros edificios arqueológicos que tiene que proteger, en particular los que presentan pintura mural y estucos, porque eso es muy difícil de encontrar y por otro lado es muy frágil porque los mexicas utilizaban material orgánico. Entonces, en Templo Mayor había 4 estructuras que protegían 4 templos y uno de ellos, que es el de la Casa de las Águilas, fue el que ayer, desafortunadamente, por la cantidad tan excepcional de hielo que cayó en la ciudad, no soportó las toneladas que seguramente implicaron el peso y se quebró por la mitad. Este edificio se llama así porque ahí se encontró por el doctor Eduardo Matos en los 80s esta escultura que está atrás de mí maravillosa que representa a un guerrero águila. Se encontraron 2 y se encontraron flanqueando una esquina, es decir, estos guerreros eran como los guardianes del cuarto que seguía al interior. Y años después el doctor Leonardo López Luján amplía la excavación de ese edificio y da con los 2 dioses de la muerte, Mictlantecutli, que también están aquí en Sala 4. Entonces, pues a la hora que uno diseña el techo, pues teníamos muy claro que lo que se tenía que procurar eran precisamente estas banquetas, que afortunadamente cuando el techo el día de ayer en la noche se rompe, las protege porque el ángulo del techo cae en medio de ellas, entonces ellas quedaron prácticamente en la parte más alta del espacio, tienen buen espacio y de acuerdo a lo que me han reportado hasta ahora mis restauradores, que van poco a poco por la inestabilidad del propio techo, está pues todo bajo control, es decir, tanto las banquetas como la pintura mural no tienen afectación mayor. Hoy en la mañana llegaron desde muy temprano no solo los restauradores, sino los arqueólogos, los peritos arquitectos del INAH y parte del Seguro Institucional, que es quien nos va a apoyar para la conservación y la restauración del espacio. Lo primero que se tiene que hacer, que ya está haciendo y de hecho está a punto de terminar, de acuerdo a los reportes que me han enviado, es proteger todas estas partes. La segunda etapa, que va a la par, tiene que ver con un techo provisional para protegerlo ahorita de la época de lluvias, y la última etapa, que tiene que ver con el diseño de una nueva protección, quizá va a ser una velaria o una nueva techumbre, pero no solo para Casa de las Águilas, sino ya para el resto de los edificios. Finalmente esto es algo valioso, que todos tenemos claro que la pérdida sería irreparable, entonces sí se hará con la mejor, sin tardarnos tanto también, porque también tenemos muy claro que la gente tiene derecho a visitar la zona arqueológica, que desafortunadamente pues la vamos a tener que cerrar nuevamente, pero también nos tenemos que tomar el tiempo para hacer un estudio a conciencia y poder retirar también el techo que está ahorita. Bueno, las noticias son afortunadas, no se detectan graves daños. Recordemos que hay 4 etapas descubiertas en esta zona de la Casa del Águila, que en el 87 fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y que también vale la pena subrayar. Estamos hablando de una construcción que nos remonta al siglo XV aproximadamente de nuestra era. En otros temas, ya lo anunciábamos el día de ayer, hoy se conmemora y se celebra el Día Internacional de la Danza, una fecha que visibiliza la diversidad de esta manifestación artística y corresponde también al natalicio del bailarín Jean-Georges Nobel. Si quieren acercarse a esta disciplina, no se pierdan las actividades que ha preparado el Centro Cultural Tijuana para la 22ª muestra de danza Cuerpos en Tránsito 2021.
con una variada programación nacional e internacional que incluye todos sus eventos en línea y algunas funciones presenciales que también serán transmitidas. El Centro Cultural Tijuana realiza la 22ª edición de la muestra de danza Cuerpos en Tránsito 2021. Con estas funciones empieza también, nos sumamos a un poco a la reapertura del Centro Cultural Tijuana, porque habíamos permanecido cerrados. Tendremos 3 funciones presenciales, todo lo demás lo podrán encontrar en las plataformas, además de las funciones que tenemos invitados a nivel internacional, compañías y colaboraciones con la India y con Suiza. Tenemos con otras ciudades, con Sinaloa, tenemos con intérpretes de Guanajuato, entonces está enriquecido el programa en este sentido. La muestra incluye charlas, danza infantil, talleres y presentaciones de libros, dentro de los cuales se encuentra La Flama, de Gladiola Orozco, y otro de la autoría de Margarita Tortajada, dedicado al maestro Luis Fandiño. Además, se reconoce la trayectoria de un creador. Esta emisión está dedicada al homenaje y reconocimiento a los 50 años de trayectoria del maestro Jaime Blanc, que justo en la inauguración llevamos a cabo esta entrega de reconocimiento y nos acompañó el maestro y hablaba de cosas bastante importantes. El comité curatorial estuvo conformado por Jorge Domínguez, Briseida López, Ivonne Morales e Iliana Edith Jiménez. La muestra forma parte de la red noroeste de festivales de danza. Se canalizaron muchas energías que estaban en el ambiente de la ciudad, en las propuestas de distintos creadores, de maestros, de coreógrafos que estaban en ese momento emergiendo, y la muestra de Cuerpos en Tránsito les permitió una exposición más amplia, más abierta para la comunidad, y eso poco a poco fue asentando las cualidades de cada uno de estos creadores de la ciudad. Gran parte de los creadores que se presentan este año son realmente emergentes, son profesionales, pero que tienen menos tiempo que los creadores que la mayoría de las veces nos damos cita para ver en la sala. Entonces vamos a ver danzas nuevas, vamos a ver coreografías nuevas. La programación de la 22ª muestra de danza Cuerpos en Tránsito 2021 continuará hasta el 9 de mayo. Está disponible en el sitio electrónico del Centro Cultural Tijuana y en sus redes sociales, a través de las cuales también se puede seguir la transmisión. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y por segundo año consecutivo se va a llevar a cabo de manera virtual el segundo encuentro internacional de escuelas de danza clásica, en el que se reúnen profesores, alumnos y expertos de esta disciplina y celebran la creación coreográfica. Vamos a ver los detalles. Celebración a la resistencia, a la resiliencia y a la perseverancia es como definen los organizadores el segundo encuentro internacional de escuelas de danza clásica, que se llevará a cabo del 30 de junio al 4 de julio y que busca ser un escenario virtual donde alumnos, maestros e instituciones compartan inquietudes, aprendizajes e intereses al respecto de esta disciplina. El encuentro va a tener 5 actividades. Una es la muestra de escuelas, en donde las escuelas nos presentarán videos de trabajos escénicos, pues pasados, recientes, no importa de cuándo sean, es lo que ellas quieran mostrar y aportar. Después tenemos para los maestros talleres que van a complementar pues nuestra experiencia, van a complementar nuestro aprendizaje. Había un maestro que una vez me dijo que el día que dejara yo de aprender, dejara de enseñar. Entonces los maestros tenemos que seguir en constante aprendizaje. El Encuentro Internacional de Escuelas de Danza Clásica se creó en 2019 de la mano de Producciones Escenarte Internacional y la convocatoria 2018 de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA. Además de los talleres para maestros, que incluyen conferencias con especialistas, se realizará por primera vez la incubadora de coreógrafos, en la que podrán participar estudiantes de 9 a 24 años para que incursionen y experimenten en el terreno de la creación coreográfica, así como un curso intensivo para alumnos para que durante 5 días los interesados tomen clases de diferentes especialidades y estilos con profesores nacionales e internacionales.
Las disciplinas que se darán son muy variadas, tendrán su clase de técnica, su clase de teatro musical, clase de danzas de carácter, de repertorio, ahí verán puntas, también harán movimientos de danza más urbana, porque el bailarín clásico de ahora tiene que estar listo para bailar lo que sea. Realmente no existe un censo, ni un conocimiento, ni una organización, ningún evento que nos pueda decir cuál es el estatus de la danza, de la enseñanza de la danza, ni de las artes en el país. Este puede ser un evento que nos dé ese espejo. Un poco es eso, es un espejo que nos refleje en dónde estamos, qué estamos haciendo. El programa de actividades también incluye una serie de funciones vía streaming y los interesados en participar podrán inscribirse hasta el 25 de mayo en la página oficial encuentrodanza.com. Noticias 22, Karen Rivera. Un abrazo y nuestro agradecimiento a todos los profesionales del baile y de la danza en nuestro país, grandes nombres como el de Guillermina Bravo, José Limón, Isaac Hernández, Elisa Carrillo y un largo, etcétera. Enhorabuena por esta conmemoración. Antes de la pausa les informamos que ya se publicó la convocatoria para el Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2021. Podrán participar obras escritas en español, francés, catalán, gallego, italiano, romano o portugués, y las bases y el formato de registro lo pueden encontrar en la página de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que aparece en este momento en su pantalla. Vamos a hacer una brevísima pausa, ya volvemos a Noticias 22. Continuamos en Noticias 22 y la artista visual Eugenia Martínez ha intervenido en las imágenes de un tarot de 1780 para cuestionar las representaciones femeninas de la baraja y abordar temas como el amor romántico, la equidad de género, la sexualidad y el aborto. Este trabajo ahora puede consultarse en la Galería Arte Mexicano. Un ancestral mazo de cartas sirve a la artista Eugenia Martínez para reflexionar sobre ciertos aspectos del feminismo en la exposición Las mujeres que nacieron del fuego, el antiguo tarot de Marsella, para despatriarcalizar la fortuna. La artista continúa con su línea de trabajo orientada a la exploración de estructuras del pasado que siguen vigentes y en esta ocasión interviene con textos las imágenes de un tarot impreso en 1760. Entonces los arcanos mayores, los textos están intervenidos en cuestiones de los arquetipos de género. Pues un poco estudié la teoría de Jung, que dice que todos tenemos los arquetipos del tarot, de los arcanos mayores en el subconsciente, y si los tenemos en sombra, pues son cosas que nos molestan, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, a la del Papa le puse: yo represento a ese Dios omnipotente que creó a Adán a su imagen y semejanza, que creó solo a Adán a su imagen y semejanza. El amor romántico, la equidad de género, el trabajo doméstico gratuito, la brecha salarial, la sexualidad, el aborto y la anticoncepción son otros de los temas que aborda en este trabajo, aunado a la cacería de brujas. Cuando nosotros hablamos de la cacería de brujas, podemos pensar pues de que pues había unas 10 brujas en Salem y que pues dijeron que eran brujas y las mataron y ya. Pero porque pues siempre la historia es escrita por los que la ganan, no por los que la pierden. Pero si ahondamos un poco más en ese capítulo de la historia, a raíz de la época medieval, pues se condenaron de entre 40,000 y 60,000 personas. En su mayoría eran mujeres. Y entonces si nosotros comparamos el número de población a la población actual, ahorita 40,000 muertos, 60,000 muertos, nos asusta. En la época medieval y del Renacimiento, eran muchísimas personas las que fueron, y esas son las que están documentadas. El trabajo realizado sobre las cartas es presentado a manera de instalación sobre una mesa. Es una mesa tallada que tiene 11 patas y simboliza a la bruja. Está basada en el arcano del mundo. La mesa fue tallada, tiene terminaciones de animales que están representados en esa carta, que tiene 2 patas de león, 2 patas de buey, 2 patas de águila
y tiene 2 pies humanos y 2 manos humanas y un tallo que está en medio, que es la pata número 11. También la mesa tiene un fragmento de la poesía de Rosario Castellanos, El origen. La exposición Las mujeres que nacieron del fuego, el antiguo tarot de Marsella para despatriarcalizar la fortuna, se presenta entre el 27 de abril y el 2 de mayo en la Galería de Arte Mexicano. El acceso es controlado y se sugiere agendar cita para agilizarlo a través del correo electrónico que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ahora hablemos de cine. Infancia y violencia convergen en la más reciente producción en el cortometraje Olote de Lau Charles. Yo soy Lau Charles, mi película se llama Olote, es un cortometraje y trata sobre, bueno, el tema central son las infancias que quedan huérfanas en torno a la guerra contra el narcotráfico. Y entonces es la historia de una niña de 7 años que queda huérfana muy temprano en el cortometraje porque se llevan a su padre. Ella se queda esperándolo y narra la historia del encuentro de esta niña con otro niño de 11 años que es sicario. Entonces es como este choque de estas dos infancias, de estos dos mundos y cómo pues se reconocen y logran como reconciliar un poco esta parte como de las infancias perdidas. Yo estaba por ahí de 2017 como muy al pendiente de lo que estaba sucediendo en Siria y me parecía brutal, ¿no? Lo que estaba sucediendo justo con los niños armados. Vi alguna imagen de un niño con un arma y me parecía una imagen sumamente paradójica, contradictoria. No entendía por qué el mundo no paraba, ¿no? O sea, por qué no parábamos todos y que eso no sucediera. Y luego llega a mis manos un libro de Javier Valdés que se llama Los huérfanos del narco, en donde pues narra como ciertas historias de niños que han quedado huérfanos y como que lo que extraigo de ahí son estas sensibilidades de infancias que tampoco son muy conscientes que están siendo robadas, ¿no? Y eso también es muy brutal porque no es como que ellos puedan denunciar algo porque no entienden que les están quitando algo fundamental y que es un derecho humano, ¿no? Ya sé. El cine es un sueño colectivo. Y entonces a mí me angustiaba muchísimo que no fuera a pasar nada, ¿no? Porque además es una carrera muy difícil, es cuesta arriba todo el tiempo. Y pensaba como en toda la gente que invirtió tanto amor al proyecto. Y yo decía como, se merecen completamente que algo pase, porque en verdad fue un proyecto que recibió mucho cariño de muchos lugares. Y continuamos con cine porque tenemos el gusto de recibir al crítico Leonardo García Sau. En esta ocasión nos hablará sobre El Club de Pablo Larraín, una de las películas que forma parte de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional y que podremos ver en la pantalla de Canal 22 el próximo viernes 7 de mayo a las 10:30 de la noche. Hola, ¿qué tal? La película que les voy a recomendar para la próxima semana se titula El Club. Es el 5º largometraje del versátil y prolífico realizador chileno Pablo Larraín, que trata sobre un refugio donde una alejada costa chilena, donde habitan 4 sacerdotes bajo la supervisión de una monja, y son sacerdotes que han cometido alguna transgresión. Y en el lugar ocurre un acto de violencia que tiene que ser investigado por otro clérigo que viene a controlar la crisis. Ese es el punto de partida de esta película, que es un feroz ataque anticlerical donde se habla de las transgresiones de los sacerdotes, como es la pederastia, como es el tráfico de bebés, en fin. Que Larraín no deja títere con cabeza en cuanto a la Iglesia Católica y se vale de un reparto muy eficaz encabezado por el infalible Alfredo Castro, que ha salido en sus películas anteriores, y por su ex esposa Antonia Segers en el papel de la hermana Mónica. La película compitió en el Festival de Berlín de 2015, que es el año de la película, y obtuvo el gran premio del jurado. O sea que es una película muy recomendable. Pasa el próximo viernes 7 de mayo a las 10:30 de la noche aquí en Canal 22. No se la pierdan. Hasta pronto.
Gracias, Leonardo. Hasta pronto, por supuesto, y no se pierdan la filmografía general de Pablo Larraín. Antes de la pandemia había estrenado Emma y ya no se pudo proyectar de manera regular por el confinamiento. En fin, con más temas vinculados al cine, el Instituto Mexicano de Cinematografía acaba de publicar la convocatoria del estímulo para la formación audiovisual independiente, un incentivo para el desarrollo de proyectos que se llevan a cabo en el territorio mexicano en un marco de dignidad, igualdad, equidad y justicia con las poblaciones y comunidades a las que atienden. Quienes están interesados pueden consultar las bases en la página del Instituto Mexicano de Cinematografía y deben mandar su solicitud al correo estimulo.formacion@incine.gov.mx. Tienen hasta el próximo 18 de junio para presentar sus proyectos. Y tenemos otra recomendación, Karen Rivera. Así es, Rafael. Por otro lado, como todos los jueves, Jacaranda Correa los espera en Debate 22 y esta noche recibirá al escritor, filósofo y antropólogo Néstor García Cancini para hablar sobre su más reciente libro, Ciudadanos reemplazados por algoritmos. No se lo pierdan en punto de las 9 de la noche, después, por supuesto, de Noticias 22. Y ahora sí, vamos a una breve pausa. Es jueves de la región y en esta ocasión Roberto Frías sigue la pista de la leyenda de Justo Armas, un comerciante que radicaba en El Salvador y que aparentemente compartía un gran parecido físico con Maximiliano de Habsburgo. ¿Estaría usted de acuerdo en que el emperador Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro en 1867? Quizá la gran mayoría de quienes ven esto lo estarán, pero déjenos decirle que hay quienes no solo no están de acuerdo, sino que sostienen otras muy elaboradas teorías. Quizá la más entrañable de ellas se deba al historiador salvadoreño Rolando Ernesto Deneke, quien afirma que Juárez y Maximiliano, siendo ambos masones, habrían pactado un fusilamiento falso y la posterior huida del miembro de la familia Habsburgo a El Salvador. Según la teoría de Deneke, hay muchos indicios que dan cuenta de la veracidad de su afirmación. Se dice que el presidente Juárez habría dicho tras el fusilamiento de Maximiliano que éste ya se había hecho justo por las armas. Y según Deneke, el personaje que habría surgido en El Salvador se hacía llamar Justo Armas, que iba siempre descalzo en penitencia por jurarle a una advocación de la Virgen que así andaría toda su vida si lo salvaba de un peligro de muerte. También se dice que Justo Armas se dedicó al catering y que entre sus utensilios había algunos pertenecientes a la vajilla imperial mexicana. Que fue Juárez mismo quien pidió al gobierno salvadoreño que lo recibieran y lo cuidaran. Que fue casi adoptado por la familia del vicepresidente de El Salvador, Gregorio Arbizú, pues había muchas pruebas de que estaba relacionado con la familia real austriaca, entre ellas su enorme cultura, su dominio del alemán y otras lenguas. Que su parecido con Maximiliano era asombroso, que una delegación austriaca fue a pedirle que regresara a Viena en plena Primera Guerra Mundial, lo cual rechazó Justo Armas categóricamente. Otras supuestas pruebas que ofrece Deneke es que el cadáver no coincidía con el que llegó a Austria, que incluso el historiador obtuvo en fecha reciente una prueba de ADN de un descendiente de la Casa de Habsburgo y que el cotejo con el de Justo Armas daba positivo. Nadie más se ha tomado con seriedad las declaraciones de Deneke, pero más allá de la veracidad o no de ellas, resulta muy atractivo reflexionar sobre cómo la historia misma de Deneke pudiera ser material de una novela. Quizá es el historiador salvadoreño un alma torturada, un profesional que no ha encontrado su lugar y que ha preferido en un intento desesperado saltar a la fama y al reconocimiento de su gremio a través de una leyenda tan descabellada. Quizá odia la memoria del presidente Juárez por razones que desconocemos y ha ideado este plan para desprestigiarlo. Quizá es un fantasioso delirante que busca simplemente ser escuchado, o en el más extraño de los escenarios, ¿podría ser cierta su historia? Como sea, las aventuras de Deneke nos dan mucho material de reflexión sobre cómo pueden llegar a ser las obsesiones con la historia y la historia misma de sus obsesos. No cabe duda que a veces deseamos con todo nuestro ser que la historia sea otra, que sea la materia novelesca que nos gustaría vivir. A fin de cuentas, ¿quién no quisiera imaginar algo e insertarlo en la realidad para transformarla? ¿Quién no quisiera ser el protagonista de su propio cuento y además recibir reconocimiento por ello? Para Canal 22, Roberto Frías.
¡Viva México! Y hoy Silvia Giorgiuli, presidenta del Colegio de México, dedica su columna de los jueves para hablar sobre el regreso de los indocumentados a lo largo de esta charla. Saludos a la doctora Canal 22. Hace 10 años nos preguntábamos si habíamos llegado al fin de la era de migración indocumentada de mexicanos hacia Estados Unidos. Nos preguntábamos esto por dos hechos. Por un lado, porque había habido una fuerte caída en el número de detenciones de mexicanos en la frontera. Y segundo, porque las estadísticas censales de Estados Unidos indicaban una menor llegada de mexicanos en los últimos años. Por primera vez en los 100 años de historia de la migración entre ambos países, hablábamos de un saldo cero o inclusive de un saldo negativo en términos de la migración que va y viene entre ambos países. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 12 meses? A lo largo de esta época de la pandemia hemos visto un aumento muy importante en el número de migrantes detenidos por la patrulla fronteriza mexicanos que nos indican, o que es un indicador de este aumento en la migración indocumentada. Además, con un perfil muy similar a lo que habíamos observado a finales del siglo pasado. O sea, por un lado, adultos, jóvenes, principalmente hombres, que contrasta con el carácter de la migración centroamericana, que tiene un fuerte componente familiar, presencia de menores migrantes no acompañados y que además llegan con la opción de la solicitud de asilo como una de las vías. En el caso de la migración mexicana, ya representa más del 50% de las detenciones. En lo que va de este año, el registro es de más de 40,000 detenciones de mexicanos por mes. Y estos datos nos hacen preguntarnos, por un lado, ¿esto es un patrón emergente que nos habla que estamos regresando a esa migración indocumentada de mexicanos? La segunda es, bueno, ¿a qué se debe? Podemos suponer que está vinculada a la migración económica, a la caída en el ingreso como en el pasado, a la que se suma la situación de violencia en muchas de las partes de México. Asimismo, también hemos observado un aumento en las solicitudes de asilo en México. Una tercera pregunta es, ¿será posible que la migración documentada o un aumento en las visas de trabajo que ya tienen los mexicanos a través de los programas de visas temporales H2A, H2B, podría ser que esta opción documentada cubriera, fuera suficiente si aumentara para cubrir este nuevo flujo que estamos observando? Y la última pregunta tiene que ver con los riesgos asociados a esta migración. Si hace 10 años habíamos observado una situación de aumento en los riesgos en el cruce, en el número de muertes en la frontera, es muy probable que de nuevo encontremos situaciones similares. Además, la migración mexicana también experimenta el riesgo asociado a la vinculación entre las rutas de migrantes y el crimen organizado. Bueno, pues estos son los retos que tendrá que enfrentar el gobierno mexicano hacia el futuro y decidir si habrá alguna intervención sobre este tipo de flujos. Y bueno, hasta aquí la cápsula y nos vemos en un futuro próximo. Hasta luego. Grandes retos y uno de los temas centrales en la ponencia que dio Joe Biden en los primeros 100 días de su mandato ante el Congreso de Estados Unidos. Bueno, en otros temas, mañana es viernes 30 de abril, sí, Día del Niño, pero también Día Internacional del Jazz, y se lleva a cabo la gran final del Premio Jazz Joven en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. 1, 2, 3, con el propósito de apoyar a los músicos jóvenes y crear una plataforma que fomente la producción original de música jazz por intérpretes y compositores mexicanos, la Orquesta Nacional de Jazz de México, en colaboración con el CENART, lanzó en enero la primera convocatoria al primer premio Jazz Joven. Mira, lo importante de este concurso y en este tiempo que es muy difícil, ¿no?, para el arte en general, es inyectarle como una dosis de energía al movimiento del jazz en México y valorar a nuestros músicos, ¿no? Recibieron 77 postulaciones de todo el país, que fueron evaluadas por el jurado, que está conformado por reconocidos miembros de la escena del jazz, quienes eligieron a los instrumentistas que participarán en la final. Quedan cinco ensambles de solista. Bueno, 5 solistas, y 5 ensambles, que son los que van a llegar a la final, que es este viernes.
La última etapa del concurso consistirá en un concierto abierto al público, en el que cada participante tocará 2 piezas en vivo. Y bueno, van a encontrar un gran concierto, van a ver a los músicos jóvenes más destacados del país. La final del primer premio Jazz Joven se llevará a cabo el viernes 30 de abril a las 19 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Aparte que es el Día Internacional del Jazz, pues va a ser una celebración en un momento que, bueno, que es difícil para todos, pero se están dando las cosas poco a poco. Estamos hablando de que va a ser el 20% de la capacidad del lugar. Hay un cupo limitado, los invitamos a que compren sus boletos y bueno, se la van a pasar increíble. El primer lugar de cada categoría recibirá un estímulo económico, además de 2 días de grabación y un vale para canjearlo por artículos de audio profesional. Con información y texto de Óscar Cortés, Óscar Helguera, Noticias 22. Y mañana también Canal 22 celebrará a los niños y a las niñas en su día con la transmisión de Tesoros, una película de María Novaro que nos llevará hasta la costa de Guerrero para conocer las historias de Jacinta, Dylan, Andrea y Lucas, quienes buscan un tesoro pirata con más de 400 años de antigüedad. No se lo pierdan mañana viernes 30 de abril a las 10:30 de la noche, por supuesto, en donde más en Canal 22. Rafael, también tenemos más propuestas. Por supuesto, y seguimos celebrando, nos siguen celebrando a los niños ya desde hoy y mañana temprano. Javier Camarena ha preparado un concierto muy interesante. Este tenor lírico mexicano interpreta las 10 canciones más votadas de su disco dedicado a Francisco Gabilondo Soler Cricri, y no se lo pierdan también a través de las redes sociales de este gran tenor mañana viernes en punto de las 12 del día. Con esta invitación nos vamos a la pausa, pero al regresar tenemos más celebración para el 30 de abril anticipado porque hay muchas actividades, no se vayan. Continuamos en Noticias 22 y bueno, para ir celebrando a los niños, les voy a presentar una propuesta muy interesante, una plataforma inmersiva que busca acercar a todo el público infantil a una lectura a través de los sentidos. Se trata de Pivoco, que acaba de llegar a Latinoamérica. Vamos a conocerla. La plataforma danesa de libros ilustrados para niños Pivoco llegó a México. Bajo el eslogan Un mundo en cada libro, la iniciativa funciona como una biblioteca digital que promueve una experiencia inmersiva en la que todos sus usuarios disfrutan de una lectura enriquecida con elementos multimedia, música, animaciones y lectura en voz alta. Es indiscutible, pues la cantidad de tiempo de pantalla que los niños y los jóvenes tienen hoy en día. Las pantallas están en todas partes. Lo que podemos nosotros cambiar y el efecto que podemos tener es ofrecerles otro tipo de cualidad y estética a lo que ellos pueden ver. Entonces nosotros teniendo hijos pequeños que ya notamos que son atraídos por el movimiento, por los sonidos, por la luz que ofrecen las pantallas que tenemos alrededor de la casa, pues queremos también ofrecerles la calidad artística de la cantidad de libros para niños que hay en el mundo. La cuestión también es que si no podemos dar una alternativa digital, quizás hay algunas de esas historias que no llegan hasta los niños. Y eso queremos hacer. No es que sea una alternativa a los libros, pero es que más que nada una manera más fácil quizás de obtener muchos libros. Pivoco tiene su origen en Copenhague, Dinamarca, y hasta ahora reúne 78 libros ilustrados para niños de entre 3 y 9 años, que se encuentran disponibles en idiomas como francés, inglés, danés y español. Cada uno de los títulos son concebidos como una artesanía digital, es decir, elaborado por un grupo de animadores, músicos, traductores y guionistas. Para nosotros es muy importante la estética. Digamos, si usted ve lo que se ofrece para los niños en televisión, con muchas fábulas, con muchos juegos, hay cierta estética ya bastante establecida, bastante general, muy popular, que existe, y nosotros queremos mostrarles las otras alternativas que existen. Por ejemplo, si usted ve nuestro catálogo, hay muchos trabajos hechos a mano,
acuarelas, con pintados, dibujados con lapicero, con lápiz. También tenemos, por supuesto, libros digitales hechos con vectores. Y eso es lo que queremos buscar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer algo, no tanto, para llevar eso a un nuevo mundo? Es muy importante leer y entender qué es lo que nosotros podemos agregar. No se trata de crear un libro nuevo o hacer algo completamente distinto, es simplemente como amplificar las cualidades que ya poseen. Cada semana se publica un título nuevo que puede ser de un autor latinoamericano o de otras partes del mundo. Entre los ejemplares que los niños pueden encontrar está Mi Barrio, de María José Ferrada, No, del Dr. Alderete, y Caperucita Roja, de Gabriela Mistral. Tenemos Miss de América, sobre las culturas latinoamericanas en general. También un libro hermoso de Yael Frankel. Tenemos varios libros, también una autora argentina con unas historias muy lindas sobre la amistad, sobre el amor, divertidas, sobre cómo vivir de manera más sencilla. Pivoco se puede descargar en cualquier dispositivo móvil. Noticias 22, Karen Rivera. Y quien también deja parcialmente el encierro para celebrar a los niños es la Orquesta Sinfónica de Minería. La Orquesta Sinfónica de Minería regresa a los escenarios con una presentación llena de belleza e imaginación. Un gran carnaval sinfónico para la familia, con una dedicatoria especial a los niños en su día. El Carnaval de los Animales de Saint-Saëns, que es la razón por la cual este concierto se llama Carnaval, y Pedro y el Lobo de Prokofiev, que son normalmente cuando hacemos conciertos familiares, usamos una de estas obras, en este caso se van a hacer las dos. En esta presentación especial, el director artístico de la orquesta, el maestro Carlos Miguel Prieto, se presenta también como narrador y como violinista. Se me ha ocurrido un cierto texto, una manera de narrar. Normalmente no narro yo, sino algún actor o algún narrador, pero en este caso he tenido pues el tiempo y el interés de hacer algo que siempre había querido, que es tener yo mi propio texto, aprender la cierta entonación, o sea, hacerlo como me gustaría hacerlo. Aparte, en ese concierto va a haber el concierto de 2 violines de Bach, tocando la parte solista Shari Mason, violinista mexicana que toca el primer violín solista, y el segundo violín solista me toca a mí hacerlo, cosa que es otro privilegio y otro sueño, porque voy a tocar de solista con la orquesta de Minería. El director de orquesta explica cómo por su naturaleza narrativa, estas primeras 2 piezas se han colocado con el tiempo en el repertorio para niños. En Pedro y el Lobo, la idea genial de Prokofiev es que las cuerdas son Pedro, con como optimismo, juventud. La flauta es el pájaro, el clarinete es el gato, el oboe es el pato, los cazadores son las percusiones, el lobo son los cornos. En el caso de Saint-Saëns son diferentes movimientos y cada uno tiene el nombre de un animal y tiene como solista un instrumento. Hago un ejemplo, el elefante es el contrabajo, el cisne es el cello, el acuario es un solo de flauta sobre unas cuerdas casi flotando, ¿no? Entonces, aquí hay mucho de imaginación visual y auditiva, y el tiempo los ha puesto estas piezas dentro del repertorio de lo que hacemos para niños. El programa, que se transmitirá desde el escenario del Auditorio Nacional, reúne a los músicos de la Orquesta Sinfónica de Minería a tocar juntos después de más de un año. Aquí se trata de 60 músicos que básicamente no han tenido la oportunidad de tocar juntos. Somos todos amigos, somos todos conocidos, colegas, y el contenido emotivo de este concierto va a ser gigantesco. Gran Carnaval Sinfónico se podrá ver vía streaming en vivo el 30 de abril a las 17 horas y se transmitirá bajo demanda hasta el 2 de mayo. Para más información y adquirir sus boletos, visite el portal eticket.mx. Noticias 22, Omar Vera.
Y el actor, productor y cantante Mario Iván Martínez también se suma a la celebración de los niños con un espectáculo virtual donde escucharemos cuentos, canciones y muchas otras sorpresas para toda la familia. Toma el llavero, abuelita. Para festejar a los más pequeños, el actor y cuentacuentos Mario Iván Martínez ha preparado 2 programas de transmisión en línea en los que la familia entera podrá cantar, reír e imaginar. Las transmisiones inician el sábado 1 de mayo a las 18 horas con cuentos de osos buenos y malos, un espectáculo compuesto por cuentos, canciones, adivinanzas y chistes en el que participa el ya célebre Osito Osías. Los muñecos se paran a bailar. Oye, Omar, ¿sabes qué desayuné? Una concha de vainilla rellena de nata y mermelada de fresa. ¿Qué niño no se deja seducir por un osito de peluche, compañero constante de los años brillantes de su infancia? Así es. Durante la función, el dueto narra cuentos como El osito Molly, que quiere ser astronauta, o Ricitos de osos, historia que habla sobre la tolerancia y la inclusión. ¡No faltes! Porque oye, no se vale esos Ricitos de oro. Llega, se come la avena, rompe la silla, se duerme en la... No, deja toda la almohada babeada. ¡No! Yo hice mi propia historia. Así es. Así que exhortamos a los niños a cambiar las tramas de los cuentos clásicos. El domingo a las 18 horas, El Trovador celebra al máximo exponente de la música y literatura infantil de habla hispana, Francisco Gabilondo Soler Cricri, de cuya obra es embajador desde 2007. A celebrar el Día del Niño. Y en este caso la trama gira alrededor del hecho de que la fama de Cricri es tal que va a ser condecorado en el reino de los cuentos por el mismísimo Bombón I. Va a recibir la Orden de la Cocada, que lo califica como compositor archi plus cuán ilustre de los sueños. La casa está dormida. Para este programa no solo se han seleccionado las canciones famosas como Cochinitos Dormilones o El Ratón Vaquero, sino que también se rescatan aquellas menos conocidas por el público. Pero ¿cuántos conocen La Sirenita, Los Sueños, El Brujo, El barquito de cáscara de nuez, que lleva un mosquito marinero llamado Boguifas, transportando gotitas de miel mágica al reino de los cuentos? Esa es mi labor, establecer un sano balance entre las canciones célebres y aquellas que vale la pena conocer. Todo el mundo acude al cumpleaños de Cricri. En los programas también participarán artistas invitados como los grupos musicales Cántaro y Voz en Punto, los actores y cantantes Jimena Párez y Pablito Rodríguez y el bailarín Brian Basantes. Estamos propiciando desde casa, explotando cada rincón de la casa, no nada más este set negro y el green screen, sino de pronto hay escenas en la fuente, en la cocina, en la azotea, en la puerta, para decir, sabemos que aún no podemos regresar a lo presencial, pero para mantener la cordura necesitamos reinventar nuestro oficio. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri. Para más información y comprar boletos de las funciones del 1 y 2 de mayo, visite el portal boletia.com. Noticias 22, Omar Vera. Como se pueden dar cuenta, muchas de estas actividades se van a llevar a cabo mañana, mucho antes de que nos reencontremos en este espacio informativo, así que les tenemos otra propuesta, Alas y Raíces con Mis Pininos en los Pinos. El Programa Nacional Alas y Raíces y el Complejo Cultural Los Pinos invita a niñas, niños y adolescentes a disfrutar de la programación artística de Mis Pininos en los Pinos, que se realizará en línea durante la última semana de abril y siguiendo los protocolos para el cuidado de la salud. Será de forma presencial el 1 y 2 de mayo. En realidad, niñas y niños pues son actores culturales todo el año, ¿no? Son parte muy importante de la actividad cultural en todo el país, en las comunidades, en los municipios, pero nos parece importante, pues, en este contexto de encierro que ya pasa más de un año para niñas y niños,
que están teniendo pues las clases de manera virtual y distanciamiento, pues fortalecer en la medida de lo posible también estas actividades que se realizan por tercer año como parte de la celebración de niñas y niños. El programa virtual incluye laboratorios creativos, narraciones orales y presentaciones artísticas para acompañar a bebés, niñas y niños en casa. Las actividades inician con talleres de canto y juego para la primera infancia, teatro de sombras y talleres de artes plásticas para niños de 6 a 12 años y el taller de artes gráficas del stencil al aerosol para adolescentes. Todos los laboratorios requieren de registro previo. Las actividades virtuales concluyen el viernes 30 de abril con un programa de libre acceso a lo largo del día, compuesto por cuentos y conciertos musicales. El viernes va a haber actividades de 10 de la mañana, que es el viernes 30 de abril, va a haber de 10 de la mañana a 8 de la noche continuamente, transmisiones para que estén también atentos. Las actividades presenciales que se llevarán a cabo el 1 y 2 de mayo en el Complejo Cultural Los Pinos, siguiendo los protocolos para el cuidado de la salud, están divididas en conciertos infantiles, narraciones orales y bailes en espacios como La Pérgola, la Fuente Ruiz Cortines, la Calzada Presidentes y Democracia y la Casa del Árbol, entre los que destaca la presentación de la narradora Lidia Zaragoza con hilos de palabra y canto. La puesta en escena Cuando sueño contigo, bajo la dirección y dramaturgia de Marcela Castillo, y la interpretación de canciones del repertorio de Francisco Gabilondo Soler Cricri por parte de la banda morelense de vientos y percusiones, entre otras. Esto, digamos que ahora, la indicación es que se pueden realizar con estas características al aire libre mientras se cumplan estos protocolos de cuidado, no hay ningún riesgo. Y sí marca un regreso a los espacios físicos, a las actividades presenciales, que ya también sabemos, pues, urgen para niñas y niños. Los detalles de la programación de Mis Pininos en Los Pinos puede consultarse en el portal de Alas y Raíces y en el sitio Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura. Noticias 22, Omar Vera. Pues está padrísimo, Rafa, todo lo que va a ocurrir en torno a la conmemoración, la celebración del Día del Niño, también del Día del Jazz. ¿Cómo lo vas a celebrar, Rafael? Por lo pronto, aquí en Noticias 22, con más información referente a lo que sigue sucediendo. Además, es Mirando Músicas, no se pierdan, porque también habrá un vínculo con este festejo. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nos vamos hoy con notas de jazz del gran Pablo Prieto, a quien enviamos un fuerte abrazo, recordando a Duke Ellington a 112 años de su natalicio, un gran arreglista, compositor y pianista de Estados Unidos, que desde los 7 años ya andaba ahí en el ragtime, fundó The Washingtonians, que son una banda, una agrupación de jazz, y se volvió muy célebre. Visitó México en 2 ocasiones, mi querida Karen, en el 68. Me encantaba la comida mexicana, por cierto. Además, era un bon vivant. Nos despedimos con su música, con su recuerdo. Muchas gracias, Karen. Gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana. Muy buenas noches.